Hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, el milenio. Y las dos preguntas que vamos a estar desarrollando el día de hoy es, ¿qué es el milenio y cuándo debe ocurrir? Esta es hasta ahora la primera parte de esta clase. ¿Por qué la primera? Porque vamos a ver las diferentes posiciones. Vamos a ver las diferentes posiciones con lujo de detalles. Y en la segunda parte vamos a ver sus fortalezas y también algunas debilidades. Entonces, por ahora, hoy las vamos solamente a mencionar. Y la segunda clase, la segunda parte de esta del milenio, se tratará precisamente de sus fortalezas y debilidades. Cuando hablamos de el milenio, en muchas oportunidades el tema del milenio surge del pasaje que está compilado todas estas cosas que van a suceder en ese momento, y es Apocalipsis 20 del 1 al 10. Surge de este pasaje en el libro que es más simbólico que hay en todas las escrituras. El libro de Apocalipsis es un libro que es altamente simbólico, juntamente con muchos apartes del libro de Daniel y algunos de Ezequiel. Entonces, es altamente simbólico. Y por esa razón es importante que nosotros lo leamos el día de hoy. Miren lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 10. Este es nuestro insumo bíblico para hacer el estudio puntual del milenio que vamos a tener el día de hoy. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 10. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se había dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años. Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Sin número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrá sido arrojado la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Este va a ser nuestro insumo bíblico para el estudio del milenio. Si Apocalipsis 20, del 1 al 10, es el único, o podemos llamarlo el principal texto relativo al reino milenario, entonces debe interpretarse de acuerdo al contexto del libro completo del cual hace parte. Entonces, ¿cuál método de interpretación utilizaremos para interpretar Apocalipsis? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las posiciones que ya hemos estado tocando. El futurismo, el historicismo, el preterismo, y aquí vamos a incluir uno que no había sido nombrado o que había sido nombrado pero no le habíamos puesto nombre todavía. Esta es una posición interesante. ¿Y cuál es? El paralelismo. El paralelismo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Porque el tipo de interpretación frente al estudio del libro de Apocalipsis sin duda determinará posiciones frente a lo que significa este pasaje en particular. Y aquí están todas las posiciones. Y esto que les voy a mencionar en esta diapositiva, luego se los voy a decir más desmenuzadito. El futurista dice que todo el libro, después del capítulo 3,
se refiere a eventos futuros para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Por lo tanto, los 1000 años son eventos futuros. Por su parte, el preterismo dice, el relato de Apocalipsis son eventos que se cumplieron en el primer siglo de la iglesia. El preterismo habla no solamente que ya es historia, sino está hablando que puntualmente se cumplieron en el primer siglo. Ahora, la posición historicista, ellos la ven de la siguiente manera. El libro de Apocalipsis son eventos que se van cumpliendo en la historia de la iglesia. Es decir, que van cumpliéndose a lo largo, no en un punto final en el futuro, no en el pasado, en el primer siglo, sino que se van cumpliendo a lo largo de la iglesia. Y finalmente llegamos a la posición del paralelismo. El libro de Apocalipsis no son eventos en secuencia cronológica, sino de paralelismo progresivo. Yo eso se los había nombrado en la primera clase cuando hablaba de la posición amilenialista, porque precisamente el paralelismo es la posición que toma el amilenialismo. Y hablábamos de que los eventos que narra Apocalipsis no los está narrando en un orden cronológico, sino que a veces nombra una cosa y luego nombra otra y luego vuelve a mencionar la anterior, no queriendo decir que todos tengan un orden cronológico con el orden en que son mencionados, como muchas veces lo ve la posición dispensacionalista. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es hablar de las diferentes posiciones que hay para interpretar Apocalipsis. Bueno, nosotros hablamos de 3 posiciones escatológicas que son las más populares al día de hoy. Y esas 3 posiciones son el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo, entendiéndolo en sus 2 divisiones como premilenialismo clásico o histórico o el premilenialismo dispensacional. Hasta este momento estoy nombrando solo cosas que ya habíamos y elementos que ya habíamos mencionado antes en clase. Vamos a ir al primero, amilenialismo. Es la posición más simple, más fácil de comprender. No gusta mucho el término amilenialismo porque pareciera sugerir que no se cree en el milenio o que se toma o que no se toma en serio lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 6. Por eso se prefiere el término que es un poquito más complejo, pero es como el término más técnico de esta posición. Milenialismo realizado. Milenialismo realizado. Pero dado que normalmente se conoce con ese término de amilenialismo, se seguirá con este término durante toda la clase. Y miren lo que les traje hoy de regalo. Cada una de las posiciones el día de hoy va a tener este gráfico. Entonces, estamos hablando de que el amilenialismo lo vamos a conocer como milenialismo en realización. Entonces, el milenio para nosotros no es un milenio futuro, sino que el milenio se está cumpliendo a partir de los eventos de que el Señor viene, nace, vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita y asciende a los cielos. Desde que comienza la era de la iglesia hasta que venga el Señor por segunda vez, eso lo toma la iglesia, la posición amilenialista como el milenio. Entonces estamos hablando de que el Apocalipsis es el Apocalipsis 20, 1 al 6, lo que relata Apocalipsis 20 al 1 al 6, se está realizando, por eso se llama milenialismo en realización, porque se está desarrollando en este momento. ¿Cuándo termina el milenio? Con la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo es la resurrección de los creyentes, como también la resurrección de los no creyentes, el juicio, y luego de esto el nuevo cielo y la nueva tierra, llegando el estado eterno. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta este cuadro, porque van a ver cómo cada cuadro con cada posición se va complicando un poco más. Por eso hablamos de que esa es una de las posiciones más sencillas. Ya la vamos a explicar en detalle. Entonces, de acuerdo con esta posición, el pasaje de Apocalipsis 20 del 1 al 10 describe la presente era de la iglesia. Esta es una era en la que la influencia de Satanás sobre las naciones ha sido reducida
de manera que se puede predicar en todo el mundo el evangelio de manera libre. Por eso se habla de que está encadenado. Aquellos que se dice de que reinaban con Cristo durante 1000 años son los cristianos que han muerto y ya reinan con Cristo en el cielo. Está en el verso 4. Y también me gustaría leer lo que dice Juan 18:36. Respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y nosotros también tomamos ese texto porque nos parece muy fuerte, porque el Señor siempre estuvo insistiendo que Él no era rey de un mundo caído, o sea, que Él no venía a establecer su reino en este mundo caído, en ese sistema, en este cosmos que conocemos como mundo, como cosmos, como este sistema de valores que tenemos al día de hoy. Él no vino a reinar en él. Si Él vino a establecer su reino fue en los corazones de las personas, no en un mundo físico caído. Por eso también para nosotros es un punto muy fuerte eso. ¿Dónde está reinando el Señor? El Señor está reinando en los cielos, sentado a la derecha del Padre. Y su mismo acto y el mismo hecho de haber venido, haber vivido una vida perfecta, haberse presentado como sacrificio perfecto y haber saciado la ira de Dios, ha permitido que venciera contra la obra de Satanás. Y por eso ha permitido que el Evangelio llegue a cada uno de los 4 puntos cardinales de la tierra y se predique este Evangelio precisamente en todo lugar. Esa es la manera en que vemos el milenio, los amilenialistas. Este punto de vista se llama amilenario porque mantiene que no hay un futuro milenial por venir. La duración exacta de esta era no puede conocerse y por eso la expresión 1000 años es simplemente una expresión simbólica de un largo tiempo, escúchenme bien, de un largo tiempo, un periodo de tiempo largo en el que se cumplirán los propósitos perfectos de Dios. Y allí es donde empezamos a ver nosotros lo simbólico que se ve por la parte por el amilenialismo, como vemos de simbólicos los términos. Para los 1000 años no son 1000 años exactos, sino es un término simbólico. En cuanto a lo que se conoce como la gran tribulación, son las catástrofes, las guerras y las persecuciones que se han suscitado en el transcurso de la historia de la iglesia y que se acrecentarán antes de la venida del Señor. Obviamente creemos que habrá una manifestación de una gran tribulación. Creemos también que se va a manifestar este hombre de pecado que habla las escrituras que es terriblemente malo, concebido del mismo Satanás, pero se va cumpliendo y va aumentándose, pero creemos que ya mismo nos encontramos en esa tribulación. Apocalipsis 20 entonces se cumple ahora en la era de la iglesia, el milenio, que se describe y tiene lugar actualmente. La presente era de la iglesia continuará hasta el momento en que el Señor Jesucristo regrese. Cuando Cristo vuelva, habrá una resurrección tanto de creyentes como de incrédulos para presentarse ante el trono de Cristo. Algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Entendiendo el término de resurrección, como que se les dará nuevamente los cuerpos a las personas para que vivan eternamente en su parte material como inmaterial, ya sea que vayan a vivir eternamente con el Señor en su gloria, o sea que vayan a vivir en condenación. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En este momento también comenzarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Inmediatamente después del juicio final comenzará el estado de eternidad y continuará para siempre. Entonces hagamos un pequeño resumen. Para el amilenialismo, el milenio es desde que comenzaron los posteriores tiempos en el advenimiento del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva por segunda vez. Ese es para nosotros el milenio, el tiempo milenial de reinar el Señor. Terminará el milenio cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando venga el Señor por segunda vez, tanto los justos como los injustos, y hablando de justos que fueron justificados en la persona de Cristo, tanto los creyentes como los incrédulos resucitarán, unos a vida eterna, otros a castigo eterno.
Vendrá el juicio final y finalmente el Señor transformará lo corruptible en incorruptible, incluyendo a la creación. Esos son los nuevos cielos y la nueva tierra. Y comenzará la eternidad gloriosa que tanto han esperado los creyentes. En eso se resume la posición amilenio. Ahora hablemos un poco del postmilenialismo. El prefijo post significa después. Entonces, el postmilenialismo es que Cristo regresará después del milenio. Y acá vemos el cuadro. Acá vemos cómo el cuadro empieza a tener algo más de énfasis. Cristo viene tras el milenio. Entonces, acá vemos en este cuadrito el milenio. Luego del milenio el Señor viene por segunda vez y cuando Él se manifiesta es la resurrección de los creyentes, la resurrección de los no creyentes, el juicio, los nuevos cielos y la nueva tierra y comienza el estado de eternidad, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. El milenio para los postmilenialistas es una época dorada del cristianismo, escúchenme bien, porque alguien podría decir, pero ¿cómo así que el milenio ocurre antes de que venga Cristo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un milenio sin la presencia física del Señor en la tierra? Sí, porque el milenio para los postmilenialistas es una época dorada del cristianismo. Este milenio durará un largo periodo de tiempo, no necesariamente 1000 años literales. Hablemos de esta posición de manera puntual. El progreso del evangelio, eso también lo habíamos hablado en la primera clase. El progreso del evangelio y el crecimiento de la iglesia se incrementará gradualmente cada vez que nos acerquemos más a la segunda venida de Cristo. De manera que una proporción cada vez mayor de la población mundial será cristiana. Como resultado, habrá una influencia cristiana significativa sobre la sociedad. La sociedad funcionará cada vez más de acuerdo con las normas de Dios y sobrevendrá gradualmente una era milenaria de paz y justicia sobre la tierra. Por último, al final de este periodo, Cristo regresará a la tierra, resucitará a los creyentes y a los incrédulos, tendrá lugar el juicio final, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y entonces entraremos al estado de eternidad. Esta es la posición del postmilenialismo. Desde la venida de Cristo en adelante, tiene la misma posición del amilenialismo. Desde la venida de Cristo en adelante, tiene la misma posición que el amilenialismo. Cuando estoy hablando aquí de la venida de Cristo, no hablo de la primera, sino de la segunda venida de Cristo. Tiene la misma posición del amilenialismo. Nosotros creemos que luego de que el Señor venga por segunda vez, resucitará a los creyentes y a los incrédulos, tendrá lugar el juicio final, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, entraremos en el estado de eternidad, condenación eterna o gloria eterna. Lo que nos diferencia el postmilenialismo del amilenialismo es que el postmilenialismo cree en un milenio donde habrá una era dorada para la iglesia, que no dura puntualmente y literalmente 1000 años, pero dura mucho tiempo. El amilenialismo, por lo contrario, cree que comenzó el milenio cuando el Señor consumó su obra maravillosa aquí en la tierra con su vida, obra, muerte, resurrección y ascensión, y que ese milenio concluye con la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos ya dos diferencias grandes. Y aquí venimos entonces con la tercera posición, el tercer sistema de interpretación de Apocalipsis y del milenio. Y eso es interesante. Vamos a ir a la primera postura del premilenialismo, porque recuerden que hay dos posturas en el premilenialismo. La primera es el premilenialismo clásico o histórico. Y en ella, Cristo regresa antes del milenio. Como será evidente en el gráfico, vamos a empezarnos a dar cuenta cómo se empieza a complicar la cosa. Voy a activar aquí todos los cuadritos que puse para que lo tengamos bien en cuenta. Pues aquí vemos la posición del premilenialismo clásico. Se las explico sobre el cuadro y luego se las leo bien detallado. Cristo viene antes del milenio. Esta es la era de la iglesia. Esta es la era de la iglesia. Y la era de la iglesia, ¿cuándo comenzó? Desde que vino el Señor Jesucristo.
Y esa era de la iglesia, en esa era de la iglesia está la tribulación, la tribulación. Cristo viene en esta posición antes del milenio. Los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Y esto es interesante. Luego viene el milenio y luego la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí, la resurrección de los creyentes y tierra renovada, se los voy a explicar más adelante con los conceptos claros. Y en la segunda venida de Cristo va a haber resurrección de los no creyentes, tierra renovada y el estado eterno de gloria. El premilenialismo clásico difiere sobre si la tierra renovada comenzará en el milenio o en el estado de eternidad. Por esa razón, en el gráfico está entre paréntesis tierra renovada. Está entre paréntesis, para que entendamos que ellos como que todavía no tienen claro eso. Un tiempo de gran tribulación y sufrimiento que sobrevendrá sobre la tierra, esa es la T de la figura. Tras ese tiempo de tribulación, al final de la era de la iglesia, Cristo regresará a la tierra para establecer un reino milenario terrenal. Los creyentes que se hayan levantado de los muertos y aquellos que están en la tierra al regreso de Cristo recibirán cuerpos de resurrección glorificados que nunca morirán, y en estos cuerpos resucitados vivirán sobre la tierra y reinarán con Cristo por esos 1000 años. De los incrédulos que permanecen sobre la tierra, muchos, pero no todos, se volverán a Cristo y se salvarán. Jesús reinará en perfecta justicia y habrá paz en toda la tierra. Eso suena muy bonito, pero escúchenme bien. Primero que toda, esa posición no tiene claro si ese rey, si esa tierra renovada será durante el milenio o será en la glorificación. Tienen sus reservas con respecto a esto. Y segundo, si leemos bien lo que estamos viendo acá, en esos 1000 años en que Cristo reinará, sobre la tierra habrá gente, escúchenme bien, gente con sus cuerpos resucitados, viviendo sobre la tierra, reinando con Cristo, pero también incrédulos. O sea, gente renovada y gente no renovada. Por eso les digo que acá empieza a complicarse un poco la cosa. Y como que pierde el impacto de lo que dice la Escritura. Y esta es la primera pregunta que quiero lanzar con estas posiciones que empiezan a salir aquí a la luz. Primero que todo, en el posmilenialismo, nosotros estamos viendo en esta época en el mundo que cada vez más gente se convierta, que cada más gente tenga temor de Dios, que cada vez más estos gobiernos de las naciones son más temerosos de Dios y se sujetan más a la ley de Dios, al decálogo, a los 10 mandamientos, o vemos todo lo contrario. Ahora, en esta posición del premilenialismo, está bien esperar que se mezcle lo corruptible con lo incorruptible durante esos 1000 años de gobierno del Señor supuesto en la tierra, cuando el Señor no vino a establecer un reino celestial en una tierra caída. Y segundo, donde la palabra dice que el Señor tornará lo corruptible en incorruptible de una vez y para siempre, y no una mezcla y una amalgama de lo uno y de lo otro. Es interesante que nos hagamos estas preguntas. Siguiendo con el premilenialismo clásico, después de que Cristo resucitará a los hombres no creyentes que han muerto en la historia y estos se presenten ante Él para el juicio final. Eso es interesante. Cristo resucitará a los hombres no creyentes que han muerto en la historia y estos se presentarán ante Él para el juicio final. Después de que haya ocurrido el juicio final, los creyentes entrarán en el estado de eternidad. Aquí en esta parte, si ustedes se dan cuenta, no hay diferencias ni hay discordias. La discordia viene siempre, es en el milenio, en la interpretación del milenio. Lo que sucede después de la segunda venida de Cristo, que para algunas posiciones no es ni la segunda venida, sino la tercera venida de Cristo, que ya lo vamos a ver, no hay problema. O sea, la resurrección, el juicio, la tierra renovada, la gloria eterna, maravilloso, no hay problema. El meollo del asunto se encuentra en la interpretación acerca del milenio. Y finalmente vamos a ver el premilenialismo
dispensacionalista. Eso sí es toda una película. Otra variedad de premilenialismo ha ganado amplia popularidad en los siglos XIX y XX, particularmente el Reino Unido y en los Estados Unidos. Es el premilenialismo que también se conoce como pretribulacionista. Cristo viene antes del milenio y antes o durante la gran tribulación. Los creyentes van a ser arrebatados para estar con Cristo. Ahora, ellos son arrebatados o antes de la tribulación o a los 3 años y medio de la tribulación, donde se cree, esta posición cree, que el anticristo reinará durante 7 años, y 3 años y medio serán de paz, y 3 años y medio va a ser de, mejor dicho, donde sacará las uñas, y ahí sí todo el mundo sufrirá. Entonces creen, o que bien sean arrebatados antes de que empiece a gobernar el anticristo, o en los 3 años y medio primeros del anticristo, donde vamos a una cara de humildad y de que quiera ayudar a todo el mundo, cuando nos ha puesto todavía tan difícil la situación. Son arrebatados antes de que verdaderamente venga la gran tribulación y son apartados. Viene luego la tribulación, ese gran sufrimiento, y a partir de que el Señor, escúchenme bien, regresa y termina con la gran tribulación, comienza el milenio en la tierra. Ya el Señor tendría que venir en ese momento una vez. Ya vino la primera vez cuando vino, nació, vivió una vida santa, sanó a todos, predicó el evangelio, bueno, todo esto, murió, resucitó, ascendió a los cielos la primera vez. La segunda vez viene cuando termina o sea, acaba con la obra de Satanás y con el reinado del anticristo, más bien. Cuando termina con el reinado del anticristo, esos 7 años son terminados porque el Señor viene y lo destruye y comienza el milenio. Y el milenio termina con una tercera venida de Cristo. Y luego de esto, el estado eterno. Esto lo vamos a explicar con gran detalle inmediatamente. Antes del milenio y antes de la tribulación, es decir, habrá un periodo de tiempo donde la iglesia no estará sobre la tierra. De acuerdo con esta posición, Cristo volverá no solo antes del milenio, pues es premilenialismo, sino que también ocurrirá antes de la gran tribulación, o sea que es pretribulacionista. Por eso esta posición no solamente es premilenialismo, sino pretribulacionista o dispensacionalista. Esta posición es similar a la posición premileniaria histórica, pero con una diferencia importante. Añadirá otro regreso de Cristo antes de su regreso para reinar sobre la tierra en el milenio. El primer regreso será en secreto, para sacar a los creyentes del mundo, el rapto. Y acá tengo que repetir el cuadro, porque esta parte la oí a propósito en el cuadro anterior. ¿Cómo los creyentes serán librados de la gran tribulación? Precisamente con ese término, con el rapto secreto de la iglesia. Los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Ahora, a mí no me llama la atención el término arrebatados, porque la palabra de Dios habla del arrebatamiento. Y habla de que las personas, cuando venga el fin, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Ahora ellos están muertos, pues un muerto no lo va a echar de menos nadie, pero sí se van a dar cuenta que van a resucitar, ¡oh, qué maravilloso! Pero los que están vivos serán transformados también. Esto sucederá, esto es lo que habla la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que están vivos en ese momento cuando el Señor venga, y en esto no hay problema, eso es la misma interpretación que supuestamente todos deberían tener. Estas personas son, las que están vivas, son traspuestas, son llevadas por el Señor. El amilenialismo piensa que esto sucederá cuando el Señor venga solo por segunda vez, no por tercera, no por cuarta, por segunda vez, y cuando eso se suscita, juntamente con su segunda venida y el arrebatamiento, es decir, que son tomadas las personas salvas y llevadas al Señor. Juntamente con esto viene el fin, luego viene el juicio y luego viene la gloria eterna, todo de manera simultánea. Lo que pasa es que la posición del dispensacionalismo ve estos eventos no solamente como que el milenio sucede
antes de la segunda venida de Cristo, sino que también los creyentes son arrebatados antes de la gran tribulación. Vuelvo y repito, son quitados en la mitad de la tribulación, 3 años y medio, o antes. Ellos pueden ver esas dos posiciones. O durante, en el tiempo donde todavía no se ha puesto tan difícil la cosa, o antes de que ésta comience, son arrebatados. Y se llama el rapto secreto de la iglesia porque el Señor viene, pero no viene de manera visible. El Señor viene a llevarse su iglesia, pero nadie lo ve. Por eso se llama el rapto secreto. Ese término, si ya lo están, ellos ya lo están metiendo allí. Esta posición mete este término de rapto secreto, porque el Señor ya viene por primera vez y se lleva a la gente. Ahora, la aparición del hombre de maldad, lo que detenía la era de la iglesia, que ya no está, la gran congregación de todo el pueblo judío tendrá lugar al confiar en Cristo como su Mesías. Esto es lo que va a suceder, todo esto es lo que va a suceder cuando el Señor venga. La aparición del hombre de maldad, lo que detenía era la iglesia la que ya no está. La gran congregación de todo el pueblo judío tendrá lugar al confiar en Cristo como su Mesías. En medio del gran sufrimiento también habrá mucha evangelización efectiva, llevado a cabo especialmente por los nuevos judíos cristianos. Los eventos cataclísmicos sucederán antes del regreso del Señor, y al final de la tribulación, Cristo volverá con sus santos para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Y miren, acá es donde es interesante que entendamos, cuando son arrebatadas las personas en ese rapto secreto es cuando se lleva a la iglesia. Ahí se lleva a la iglesia. A todos los que han creído de todas las épocas de la iglesia, se los lleva. Y comienza al parecer un propósito y un plan puntual, un propósito y un plan puntual con el pueblo judío, porque va a congregar masivamente al pueblo judío. De hecho, el dispensacionalismo cree que si mucha gente se convertirá, gentiles en esa época, será por la gestión evangelística que tendrá lugar por el pueblo judío. Durante este tiempo de gran tribulación y donde pasarán ese tipo de cosas, y que se convierte gran número judío y también se convierten muchos que son extranjeros y gentiles y que harán parte de la iglesia de Dios, producto del evangelismo, de este despertar espiritual del pueblo judío, todos ellos serán finalmente tomados por el Señor al finalizar la gran tribulación, cuando Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Ahora, ¿reinará durante 1000 años con quién? Con la iglesia y con los que ya están en este momento convertidos del pueblo de Israel. Con razón, esta posición se le ha dado el nombre de escatología sistematizada. Todo casa perfectamente, ya que si hay un orden cronológico. Acá sí hay un orden cronológico. Aquí no hay una repetición de eventos como yo lo decía que lo veía el amilenialismo, sino que ellos ven no solamente mencionadas las cosas en un orden específico, sino cronológico. Cronológico. Tras este periodo milenario, habrá una rebelión que llevará a la derrota final de Satanás y de sus fuerzas. Y entonces vendrá la resurrección de los incrédulos, el juicio final y el comienzo del estado de eternidad. Aquí tenemos nuevamente el cuadro. Todo lo que les acabo de mencionar sucede desde esta línea roja para acá. Habrá una rebelión que llevará a la derrota final de Satanás y sus fuerzas, y entonces vendrá la resurrección de los incrédulos, el juicio final y el comienzo del estado de eternidad. ¿Por qué se aclara que la resurrección de los incrédulos? Porque ya la iglesia habrá resucitado, según el rapto secreto. Y también el Señor ya habrá resucitado al pueblo judío y a los que se convirtieron durante la gran tribulación. Entonces, los únicos que faltarían por resucitar son los incrédulos, los que no creyeron, los que sirvieron al anticristo, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, ya hemos dicho que el tipo de interpretación frente al estudio del libro de Apocalipsis sin duda determina nuestra posición frente a lo que significa este pasaje. Y estas son las 4 posiciones en torno al milenio que existe. Una posición amilenialista, una posición postmilenialista,
una posición premilenialista clásica o histórica y una posición premilenialista dispensacionalista, que también se le conoce como premilenialista pretribulacionista. Yo sé que a ustedes les da dolor de cabeza tantos términos, pero para terminar la clase de hoy y no dejarlos con este enredo, porque yo sé que puede irse enredando un poco, y es que es lo que sucede de manera natural. Miren el primer cuadro cómo es de sencillo, el segundo un poco más complejo, el tercero más complejo, y obviamente el dispensacionalismo mucho más complejo, porque se preocupa en detalle de que todo se cumpla cronológicamente. Bueno, para terminar la clase veremos un resumen de lo que ya les acabo de mencionar, pero un resumen comparativo. Y vamos a hacer un énfasis de lo que hemos visto el día de hoy. Esto va a ser bien interesante. Vamos a ver la segunda venida de Cristo y cómo lo ve cada posición, y se van a dar cuenta que va a ser un poco más claro. El amilenialismo lo ve en la segunda venida de Cristo como un acontecimiento único. Y ese acontecimiento único de la venida de Cristo, o sea, juntamente con la venida de Cristo viene el fin del mundo, el juicio final, e introduce a toda la humanidad al estado eterno, ya sea en condenación o en glorificación. Por su parte, el postmilenialismo ve la segunda venida de Cristo también como un acontecimiento único, y Cristo regresa después del milenio. Eso se llama postmilenialismo. El premilenialismo histórico, ¿cómo ve la segunda venida de Cristo? Arrebatamiento y segunda venida simultáneos, inmediatos. Cristo regresa para reinar en la tierra. Así lo ven ellos. Arrebatamiento y segunda venida son eventos simultáneos, inmediatos. Pero Cristo regresa para reinar en la tierra. O sea, ellos sí creen en un milenio aquí en la tierra. Y el premilenialismo dispensacionalismo, dispensacionalista, ¿cómo ve la segunda venida? Segunda venida en dos etapas. Arrebatamiento de la iglesia, es decir, el rapto secreto de la iglesia, 7 años más tarde. Ahora, acá hablo de 7 años más tarde, pero recuerden que los dispensacionalistas piensan que puede ser esa venida o 7 años más tarde o solo 3 años y medio más tarde, porque ellos pueden, el arrebatamiento, el rapto secreto de la iglesia puede ser antes de la gran tribulación o cuando estén en la mitad de la gran tribulación, donde todavía el anticristo no es tan malo y ya, mejor dicho, vuelto una nada a este planeta. ¿Cómo ven la resurrección las 4 posiciones? Bueno, el amilenialismo ve la resurrección general de creyentes e incrédulos en la segunda venida de Cristo. Es decir, la resurrección es un evento único que sucede cuando el Señor viene por segunda vez. Resurrección general de creyentes e incrédulos en la segunda venida de Cristo. El posmilenialismo, ¿cómo lo ve? Resurrección general de creyentes e incrédulos en la segunda venida de Cristo también. El premilenialismo histórico, ¿cómo lo ve? Ve 2 resurrecciones. Una resurrección de creyentes al comienzo del milenio y una resurrección de incrédulos al final del milenio. ¿Cómo lo ve el premilenialismo dispensacionalismo? Ellos ven 3 resurrecciones. La iglesia en el arrebatamiento es resucitada. ¿Quiénes? Tanto los muertos y los que estén vivos en ese momento que hagan parte de la iglesia universal del Señor. Son arrebatados, son llevados. Luego, los santos del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Israel, juntamente con los creyentes que murieron en la tribulación, serán resucitados en la segunda venida antes de iniciar el milenio. Y la tercera resurrección se suscitará cuando los incrédulos al final del milenio sean resucitados para condenación eterna. Juicios. Para el amilenialismo va a haber un juicio general para todas las personas. El posmilenialismo también ve un juicio general de todas las personas. El premilenialismo, al final del milenio, para los no creyentes que habían muerto antes de la segunda venida y para los que vivieron durante el milenio. Premilenialismo, juicio en la segunda venida de creyentes. Juicio al final del milenio también se suscitará. Y el premilenialismo dispensacionalista ve 3 juicios. Un juicio de recompensas para los creyentes en el arrebatamiento, un juicio de judíos y gentiles al final de la tribulación y un juicio para incrédulos al final del milenio. ¿Cómo ven la tribulación las 4 posiciones? El amilenialismo
se experimenta tribulación en esta era presente y se incrementa antes de la venida del Señor. Para el postmilenialismo, se experimenta tribulación en esta era presente, pero irá disminuyendo antes de la venida del Señor porque ellos creen que el milenio es una era dorada de la iglesia. Premilenialismo histórico, la iglesia atraviesa la gran tribulación. Y el premilenialismo dispensacionalista, que también es pretribulacionista, la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación o en medio de ella. Y finalmente el milenio. Los amilenialistas ven que no hay milenio literal sobre la tierra después de la segunda venida. El milenio se está cumpliendo en la era de la iglesia, desde que el Señor hizo la obra maravillosa de salvarnos hasta que Él venga por segunda vez. El postmilenialismo ve el milenio como la era actual que se mezcla con el milenio por el progreso del evangelio. El premilenialismo histórico ve el milenio como que Cristo reinará literalmente sobre la tierra en un periodo extenso. Y finalmente el premilenialismo dispensacionalista es la segunda venida de su segunda venida. Cristo inaugurará el milenio literal de 1000 años sobre la tierra. Y finalmente, esa pregunta me la hacía a mí, creo que era Vilma. Israel y la iglesia. El amilenialismo, me decía que lo leía en una clase que vio por allí. Israel y la iglesia. El amilenialismo ve la iglesia como el nuevo Israel, judíos y gentiles. No hay una distinción entre Israel y la iglesia. El postmilenialismo ve a la iglesia como el nuevo Israel, judíos y gentiles, y tampoco hay una distinción entre Israel y la iglesia. El premilenialismo histórico ve alguna distinción entre Israel y la iglesia. Un futuro para Israel donde se van a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, pero la iglesia es el Israel espiritual. Y finalmente, para el premilenialismo dispensacionalista, hay una total diferencia entre Israel y la iglesia, porque hay dos programas distintos para cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, la próxima clase. Nosotros el día de hoy vimos la explicación de los 3 puntos de vista principales, pero vamos a también a considerar los argumentos a favor del postmilenialismo, la próxima clase. Vamos a considerar a favor los argumentos del premilenialismo y vamos a considerar los argumentos a favor del amilenialismo.